Le subí las notas de los controles, eh, les mandé un anuncio. Por lo que entiendo en Blackboard no puedo poner la nota directamente, sino que solamente les aparece el puntaje, así que a menos que descubra cómo hacerlo y si es que se puede hacer, le puede seguir subiendo los archivos PDF con sus respectivas notas, ¿ya? Pero en general estuvieron bastante buenas las notas como vieron. Recuerden que tienen una semana para enviarme algún comentario, por si quieren revisar algo, algo que te haya tenido una duda o hay algo que esté mal corregido, pero no debería. En todo caso, está la opción, tiene una semana. Y también le subí el enunciado del laboratorio de hoy día y además está la solución del laboratorio de hoy día. Así que está todo eso arriba y ya lo pueden ver. Voy a compartir mi pantalla para que... Ahí sí. Perfecto. Voy a compartir mi pantalla entonces para que veamos el ejercicio de hoy día. El ejercicio es sencillo, pero tiene hartas cosas nuevas, así que vamos a aprender varias cosas hoy, ¿ya? Este es el enunciado. Así que vamos leyéndolo juntos y luego lo vamos haciendo, ¿les parece? Entonces, ¿qué dice? Dice, en este ejercicio se crea un proceso logístico en el cual ingresan paquetes de latas, que pueden ser latas de bebida, de cerveza, de lo que sea, que luego de varios procesos son dispuestos en una zona de despacho, ¿ya? El horario de funcionamiento de la empresa es de lunes a domingo de 8 a 19 horas. ¿Ya? Vamos a suponer, creo que no lo puse acá abajo, claro, no lo puse acá abajo, pues no, les voy a decir. Pero obviamente vamos a simular una sola semana de esto. Entonces, al ingresar al sistema ingresan paquetes de 12 latas, cuyos tiempos entre llegadas pueden ser modelados mediante una distribución exponencial no estacionaria, con media lambda igual a un minuto, ¿no? La llegada de las latas es desde las 8 hasta las 18 horas, ¿ya? Entonces, fíjense que las latas van a empezar a llegar a las 8 todos los días y terminan de llegar a las 18, pero el funcionamiento de este proceso logístico es de 8 a 19, así que va a haber una hora de traslape donde los operarios van a poder seguir trabajando, ¿ya? Luego de llegar, digamos, mediante una cinta transportadora de 15 metros, con una velocidad de 0.2 metros por segundo, las latas pasan a ser analizadas y embaladas en cajas de cartón, o digamos, los paquetes de lata. El tiempo destinado a esta actividad sigue una distribución uniforme, con mínimo 1 y máximo 3 minutos, con mínimo 3 minutos por cada paquete de lata. Posteriormente, las latas embaladas viajan en otra cinta transportadora de iguales características que la anterior hacia donde está el trabajador. El trabajador ingresa la orden y luego lleva las cajas de A2, esperando máximo 30 segundos, esto es clave porque tenemos que configurarlo, hacia la zona de preparación. Luego, el tiempo de ingreso de órdenes sigue una distribución uniforme con parámetros 10 y 20 segundos. Y posteriormente se transportan las cajas por parte del trabajador caminando 15 metros hacia la zona de preparación y finalmente a través de una grúa horquilla son enviadas a la zona de despacho que se ubica a 45 metros. Importante, la grúa tiene una capacidad de transportar 8 cajas y no saldrá hasta completar su capacidad. Eso también es importante. Entonces, ¿qué es lo que se pide acá? Nos dice la empresa está evaluando contratar a un segundo trabajador, principalmente por las largas filas que se forman en el proceso de ingreso de órdenes. Sin embargo, la empresa necesita determinar a qué procesos destinar al nuevo trabajador. Acá tenemos dos opciones. Una, solo el ingreso de órdenes, o dos, también al transporte de cajas hacia la zona de preparación. Entonces tenemos dos puntos donde lo podemos poner al segundo trabajador. Puede estar operando acá, digamos en el ingreso de órdenes, y no acá, o puede estar operando acá y no acá, o no operar en ninguna, quedarnos como estamos, quizás no vale la pena tener un segundo trabajador, o cuarta opción, que esté trabajando o apoyando en ambos sectores. Entonces, para responder a estas preguntas, bueno, no lo puse acá, pero ejecute una simulación de 100 réplicas de una semana para todas las configuraciones posibles. Analice estadísticamente el máximo largo de la fila de ingreso de órdenes y el tiempo medio en el sistema de las latas. Entonces, vamos viendo. Importante. Si se fijan acá, lo que vamos a hacer es comparar distintas configuraciones del sistema, ¿ya? A pesar de que no estamos haciendo ningún cambio en la estructura del sistema, lo que estamos haciendo es un cambio en los recursos del sistema. Entonces, eso ya es un
cambios en la configuración del sistema. Y para eso vamos a destinar una clase completa, que creo que son como 3, 4 clases más, de cómo comparar sistemas, porque no es tan trivial, ¿ya? No es tan directo tampoco. Hay varias cosas que tenemos que tener en cuenta y varios métodos, digamos, para cuantificar la comparación de estos dos o más configuraciones. Entonces lo vamos a ver con más detalle en esa clase, en la cátedra, pero por ahora me interesa que aprendamos a hacer configuraciones nuevas que no hemos hecho y a trabajar con el diseño de experimentos de simio. Así que vamos a ver, acá estoy en simio, y vamos viendo. ¿Qué nos decía esto? Si se acuerdan, esto nos decía que teníamos una llegada de latas, ¿cierto? Entonces nos llegan latas, ¿ya? O sea, acá a la entidad le vamos a poner latas. Y para que tenga un poquito más de realismo, si se fijan en Apply Symbol, acá arriba, podemos buscar un 12-pack o un 6-pack, pero acá llega latas de 12, así que vamos a utilizar el de 12. Ahora, importante, pregunta para ustedes, ¿qué voy a hacer? ¿Voy a trabajar considerando que esta entidad son directamente las 12 latas? ¿O voy a hacer que lleguen literalmente 12 entidades de estas, digamos, al mismo tiempo? ¿Qué creen que es más recomendable para el caso que estamos viendo? ¿Trabajar con digamos, con las latas agregadas, así, o desagregadas de a una? Lo mejor sería agregar de una. Agregada, ¿cierto? ¿Por qué se te ocurre que puede ser agregada? Por las restricciones que salía de, ¿cómo se llama? Que tienen que andar la lata juntas. Efectivamente, y esto tiene un poco que ver con el paper que leyeron para el control 1 del modelamiento conceptual. Porque al final, claro, en estricto rigor ambas opciones son correctas, pero para lo que vamos a hacer, para lo que vamos a medir, digamos, y para lo que se nos está solicitando, no es necesario trabajar con 12 latas distintas, ¿cierto? No nos va a aportar mayor información. De hecho, nos va a complicar un poquito las cosas, así que mejor trabajemos con las latas agregadas. Perfecto, sigamos viendo. Entonces, tenemos la llegada de las latas, ¿cierto? Acá le voy a poner llegadas. Y luego, si recordamos acá, dice, el sistema ingresa paquetes de 12 latas cuyos tiempos entre llegadas pueden ser modelados mediante una distribución exponencial no estacionaria, ojo, con media lambda igual a 1 minuto. Esto lo vimos en nuestro capítulo 3 del curso, cuando les hice la introducción a Simio, y vimos cómo en Simio podíamos modelar una distribución exponencial no estacionaria. Vamos a ver si es que estaban atentos. ¿Alguien se acuerda cómo hacer eso? No me acuerdo. ¿No? Bueno, gracias por la honestidad, eso es bueno. Ya, no se acuerdan. ¿Se acuerdan que hablamos del uso de datos en Simio y que les comenté acerca de los rate tables? Rate tables, ¿cierto? Y que los rate tables nos ayudan a modelar ciertos procesos exponenciales o de Poisson, que en realidad es una derivación, ¿cierto? En esencia son equivalentes. Pero la gracia de esto es que nosotros en los rate tables, que lo vamos a ver hoy día cómo se usan, es que nosotros podemos definir cuál va a ser nuestra tasa lambda para cada horario distinto durante el día. Entonces, imaginémonos lo siguiente, y este ejemplo se lo he dado varias veces. Cuando yo tengo la cola del banco, o un banco en general, y estoy modelando la llegada de los clientes, probablemente van a haber bloques horarios, digamos de 1 hora o lo que sea, donde la llegada o el tiempo entre llegadas de los clientes probablemente va a seguir una distribución exponencial, pero en función de los distintos bloques horarios en los que estamos en el día, la tasa, el parámetro de esta distribución exponencial puede cambiar, ¿ya? Y eso eventualmente va a suceder, porque si ustedes van a la primera hora, por ejemplo, de 8 a 9, o de 9 a 10 si quieren, es mucho mayor el flujo de gente que entra al banco que si ustedes van, no sé, por ejemplo, a las 11, o viceversa, depende del banco, depende de muchas cosas, pero obviamente no va a ser igual, digamos, el tiempo entre llegadas de los clientes, ¿cierto? Entonces, en este caso, nosotros sabemos que
que, que, que va a ser no estacionario por una razón muy sencilla, o decimos que va a ser no estacionario por una razón muy sencilla, porque nuestra operación trabaja desde las 8 hasta las 7, pero nuestras llegadas son de 8 a 6 de la tarde, ¿cierto? Entonces, en estricto rigor, nosotros vamos a tener una distribución exponencial para el tiempo entre llegada, con parámetro igual 1 minuto, para todos, digamos, para todos los horarios, salvo la última hora, porque en la última hora no llega nadie. Entonces, es lo mismo que decir que, digamos, que es una exponencial con parámetro cero, o infinito, mejor dicho. Entonces, como ese parámetro cambia en esa última hora, y no queremos que llegue nadie ahí, lo vamos a utilizar de esta forma. Hay varias formas de modelarlo, ¿cierto? Este proceso, no necesariamente tenemos que utilizar un rate table, pero yo aprovecho la instancia para mostraros. Entonces, otra pregunta. Si nos dice que el tiempo entre llegadas de las latas es una distribución exponencial de media 1 minuto, y yo me voy al rate table, y en el rate table lo que me dice, mira, en el primer bloque horario, es decir, desde las 0 horas hasta la 1 hora, o hasta la hora 1, especifícame la tasa, o eventos por hora. Entonces, la pregunta es, si es que los tiempos entre llegadas son exponenciales de media 1 minuto, ¿qué valor, perdón, qué valor deberíamos poner acá entonces? ¿60 o no? ¿Por qué 60? Porque una hora tiene 60 minutos. Efectivamente, eso es. Y tal como dice acá, estos son eventos por hora, entonces vamos a tener 60 llegadas por hora. Ahora, 60 y son de 8 a 18 son 10. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Perfecto. Ya, muy bien. Esa en estricto rigor es la respuesta. Ahora, que sean 60 eventos por llegada, no quiere decir que van a llegar cada 1 minuto exactamente, ¿cierto? Recordemos que en este bloque horario, donde van a llegar 60 entidades, en esta hora, la distribución de esas llegadas va a ser Poisson. La distribución de las llegadas va a ser una Poisson. Pero la distribución del tiempo entre llegadas va a ser exponencial, ¿ya? Que en esencia es equivalente. Entonces, ¿cómo configuramos eso? Ya tenemos definido la tabla de llegadas, y te voy a cambiar el nombre, llegada latas, y tenemos que configurar tenemos que hacer esa configuración. Entonces, para eso nos vamos a ir al source, y dentro del source, primero nos aseguramos que esté la entidad asociada, bien, latas, y el arrival mode, el modo de las llegadas, recordemos que ahora no va a ser un interarrival time, no tenemos una distribución constante que nos defina los tiempos entre llegadas, sino que vamos a tener una tabla de llegada cuya tasa varía con el tiempo, time varying arrival table, ¿cierto? Y la rate table que vamos a utilizar es justamente la que creamos recién, llegadas latas. Y con eso ya estamos listos. ¿Ven? Sigamos. La llegada es desde las 8 hasta las 18, ya estamos listos. Luego. Profesor, consulta. Dime. ¿Cómo las latas esas que hizo son un source? Digo, Ay, ¿cómo se llama esto? ¿Una entidad? ¿Una entidad, exacto? Sí. Esas son nuestras entidades. ¿Cierto? La lata van a ser nuestras entidades. Usted le puso simplemente ese dibujo. Sí. Le hice clic a la flechita verde y acá arriba en Apply Symbol busqué el 12-pack, que está creo que al principio, ahí en Containers. Sí. Ya, entonces veamos. Luego, mediante una cinta transportadora de 15 metros, una velocidad de 0.2 metros por segundo, las latas pasan a ser analizadas y embaladas en una caja de cartón. Cuéntame. ¿Puede repetir el ajuste que le hizo al source, por favor? Ya. Entonces, lo que decíamos es lo siguiente, como el modo de las llegadas ahora va a respetar lo que dice la tabla que creamos. Tenemos que irnos acá y en vez de ser interarrival time, que como viene por defecto, no vamos a tener un tiempo entre llegadas, sino que vamos a tener una tabla de llegadas, un arrival rate o un arrival table, pero cuya tasa varía con el tiempo, que fue justamente lo que hicimos recién. Entonces, cuando usemos un rate table, tenemos que aplicar esta opción, time varying arrival table. Y luego nos va a pedir que le especifiquemos la tabla. En este caso es llegada a latas, que fue la que creamos recién. Ahora,
Luego que las latas llegan, ¿cierto? El enunciado dice que van a pasar por un proceso de análisis, ¿cierto? Creo que le puse análisis, ¿no? Sí, analizar. Digamos que es como un control de calidad o algo de ese estilo, y además se embalan en cajas de cartón. Entonces, digamos que este servidor se va a llamar calidad embalaje. Y esto nos decía que se unía a través de un conveyor, ¿cierto? Una cinta transportadora. Y la cinta transportadora está acá, conveyor. Ahora, ojo, porque nos dan las especificaciones de la cinta. Nos dice que la cinta es de 15 metros y que la velocidad es de 0.2 metros por segundo. Entonces, para configurar eso, nos vamos a la cinta. Y dentro de la cinta, en sus propiedades, la primera que vamos a cambiar es esta que está acá, Drawn to Scale. Drawn to Scale, ¿qué dice? Le damos acá abajo, dice, especifica si este link, o este conector, o este camino, está dibujado, o el largo de este camino está dibujado en nuestro modelo, nuestro facility, o bueno, mejor dicho, especifica si es que el largo que nosotros dibujamos acá, que son de 1, 2, 3, 4, 5, 6 cuadraditos más o menos, es igual o es proporcional al largo que nosotros deseamos. Y si ustedes se fijan, acá arriba, no sé si lo alcanzan a ver, pero espero que sí, a ver si es que lo puedo hacer zoom, a lo mejor se va. Sí, fíjense que como bien en gris, acá arriba, tenemos ciertas distancias, estas son como reglas. Entonces, de aquí, del punto 0 hasta acá, hay 10 metros. Entonces, estos cuadrados son de 10 metros. ¿Ya? Entonces, si yo dibujo esto, estos son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Son 10 cuadritos. Por lo tanto, cada cuadrito es de 1 por 1, ¿cierto? Entonces, si ustedes se fijan, este conveyor que está acá, en estricto rigor, en este momento es de 1, 2, 3, 4, 5, 6 y un poquito más quizás, 6 metros. Entonces, nosotros tenemos que especificar que sea de 15. Y como no está dibujado a escala, eso significa Drawn to Scale, que por defecto viene como true, solo le vamos a poner false. Y al ponerle false nos pide el largo que necesitamos. En este caso son 15 metros, ¿cierto? Y metros viene por defecto. Pero ya tenemos el largo. Veamos ahora la velocidad. Fíjense que hay otra propiedad acá arriba, que dice Initial Desired Speed. Y esto nos dice que es la velocidad inicial de la cinta, que por defecto son 2 metros por segundo. Y en realidad lo que nosotros queremos es que sea de 0.2 metros por segundo. Simplemente lo cambiamos. Bien. Incluso, si queremos cambiar la forma, podemos seleccionar la cinta de nuevo, y acá arriba nos va a aparecer distintas opciones para ponerla, digamos, para cambiar el objeto. Yo voy a poner esa que es más como una cinta transportadora. Que es un poquito más raro. Perfecto, sigamos. ¿Qué nos decía después? Bueno, las latas pasarán a ser analizadas y embaladas en cajas de cartón. El tiempo destinado a esta actividad sigue una distribución uniforme con mínimo A igual 1 y máximo, que me faltó ponerlo, pues lo voy a corregir si lo subo, máximo B igual 3 minutos por cada paquete de latas. Perfecto, entonces nos vamos a calidad de embalaje y le vamos a decir, bueno, tú en realidad eres una random.uniform con parámetros 1,3, ¿cierto? Esos son los que definimos en el enunciado. Con eso ya tenemos definidos los tiempos de procesamiento, ¿cierto? Perfecto. Posteriormente, las latas embaladas viajan en otra cinta transportadora de iguales características que la anterior hacia donde está el trabajador. ¿Y dónde está el trabajador? Bueno, el trabajador ingresa la orden y luego lleva las cajas de A2, esperando máximo 30 segundos, hacia la zona de preparación. Entonces hay un proceso de ingreso de órdenes, ¿cierto? Podemos ponerlo acá. Y ese proceso de ingreso de órdenes, es donde justamente está el trabajador, ¿cierto? Entonces, primero, antes de configurar al trabajador y todo eso, conectemos estos caminos que están acá, que nos decían que era con una cinta transportadora de iguales características que la anterior. Entonces vamos a poner un conveyor, vamos a ir a Drawn to Scale, le vamos a poner falso, igual que antes, 15 metros, y la velocidad inicial, 0.2 metros por segundo. Y volvemos a aplicar este símbolo para saber que son cintas transportadoras. Fíjense que la cinta transportadora es como de esta forma, es como una cinta realmente transportable, ¿cierto? Y podemos jugar. Perfecto. Profe, ¿qué significaba conveyor? Disculpe lo ignorante. Conveyor significa... No, no es ignorancia, no hay por qué saberlo. Conveyor significa cinta transportadora en inglés. Ah, ya, gracias. Cada vez que tengan dudas con respecto a las palabras y todo eso, pregúntenme nomás, porque de repente
se les puede hacer más fácil, obviamente, cuando conocen las traducciones. Entonces, sigamos viendo. En el ingreso de las órdenes, nos dice acá que el tiempo de ingreso de órdenes, obviamente por cada paquete de datas, sigue una distribución uniforme con parámetros 10 y 20 segundos por cada una, ¿cierto? Entonces, nos vamos al processing time de ingreso de órdenes, le ponemos random uniform de 10,20. Estos están minutos, así que estos son segundos, ¿cierto? Y la de acá, la calidad de embalaje también está en segundos, ¿o no? Ah, no, está en minutos, no hay que cambiarlo. Perfecto, entonces hasta ahora estamos bien. Recapitulemos, tenemos las llegadas, tenemos el proceso de calidad de embalaje, tenemos el ingreso de las órdenes, y acá tenemos que empezar a configurar a los trabajadores. Pero antes de hacerlo, quiero configurar la red, digamos, de los elementos que vamos a estar utilizando, después vemos el tema de los trabajadores, porque es un poquito más sofisticado. Entonces, posteriormente dice, transporta el trabajador las cajas caminando 15 metros hacia la zona de preparación. Y finalmente, a través de una horquilla, son enviadas a la zona de despacho, que se ubica a 45 metros. Tenemos dos opciones. Fíjense que en la zona de preparación, si bien es una zona que existe, digamos, es un lugar físico, no existe, o por lo menos no se señala que haya alguna operación o algún proceso que demande algún tiempo. Por ejemplo, que el trabajador revise algo de las cajas o lo que sea, sino que simplemente las lleva, las deja ahí, y una vez que están ahí, pasa la horquilla y se las lleva y las lleva posteriormente a la zona de despacho. Entonces, como no hay ningún tiempo asociado, no hay ningún servidor, digamos, no hay, o más que un servidor, no hay ningún proceso que nos demande un tiempo, tenemos dos opciones. Una, es decir, que la zona de preparación va a ser simplemente un nodo, u otra, es decir, que va a ser un servidor, pero con un processing time igual 0. Al ser 0, entonces no va a haber una pérdida de tiempo acá dentro. Y al ser 0, en esencia, para lo que estamos modelando, es exactamente lo mismo, ¿no? Yo voy a dejar el server por ningún motivo en particular, en realidad. Insisto, es exactamente lo mismo si usamos uno u otro, pero no sé, creo que se ve mejor con el server. No hay ningún motivo por el cual vaya a usar el server y no el nodo de transferencia. Ahora, recuerden que yo les he comentado muchas veces la diferencia entre un nodo básico, ¿cierto?, como el que puse acá, y el nodo de transferencia. ¿Por qué? Les pregunto a ustedes, por 2 décimas el próximo control. ¿Por qué no puedo utilizar un nodo básico? Porque estamos de acuerdo con que puedo usar un nodo de transferencia, ¿cierto? Puedo editar el server y usar simplemente un nodo de transferencia, un transfer node. Pero la pregunta es, ¿por qué puedo usar un transfer node solamente y no un basic node? Esto ya lo hemos conversado. ¿Por qué uno y no el otro? ¿Ni idea? Ahora sí que sí lo noto, profe. Estas son cosas muy importantes, así que, como les dije ayer, vayan repasando la medida de lo posible los conceptos y las cosas que vamos conversando, porque esas pequeñas diferencias son las que, valga la redundancia, hacen la diferencia. La diferencia básica, o para no usar esa palabra, la diferencia esencial entre el basic node, el nodo básico y el nodo de transferencia, es simplemente que el nodo de transferencia, fíjense que si lo tengo seleccionado, me aparece la opción de una lógica del transporte. Es decir, que puede llegar un transportador, o un vehículo, o un trabajador, o lo que sea, a operar acá. Pero en el basic node, no. Fíjense que desaparece. Ahí lo tengo seleccionado, y ahí está el transfer node, transport logic. Cuando selecciono el basic node, desaparece. El nodo básico no tiene la opción de configurar algún vehículo o algún recurso adicional. Entonces, por eso no puedo utilizar un basic node. Pero como dijimos, vamos a utilizar un server por ningún motivo en particular. Simplemente lo vamos a usar, zona preparación. Y le vamos a poner un processing time igual a 0, ¿cierto?, que es equivalente a utilizar un transfer. Recordemos que esto nos decía que había una conexión de 15 metros, ¿cierto? Vamos a utilizar, por lo tanto, un path. Y igual que en el conveyor, en la opción Drawn to Scale, le vamos a poner falso y le vamos a configurar una distancia de 15 metros. Ahí está, 15 metros.
Y con eso nos aseguramos de que estamos respetando el paso del trabajador. Perfecto. Sigamos viendo entonces. ¿Qué nos decía esto? A ver, transporte 15 metros hacia la zona de preparación y finalmente, a través de una grúa horquilla, son enviadas a la zona de despacho que se ubica a 45 metros. Entonces, la zona de despacho es el último punto de nuestro sistema. ¿Ya? Nosotros estamos modelando solamente hasta la zona de despacho. Lo que pase después, en este modelo no nos interesa. ¿Ya? Podría interesarnos eventualmente, pero ahora no nos interesa. Por lo tanto, como es un elemento donde se acaba, donde se finaliza, digamos, la operación de las entidades, y de ahí en más no nos interesa, entonces, ¿cuál debería ser el objeto de la librería estándar que debería utilizar para modelar eso? Un sink, efectivamente fue. Lo dijiste antes de que hiciera la pregunta, así que creo que estaba atento. Efectivamente, un sink porque ahí ya simplemente se acaba nuestro proceso y no nos interesa seguir midiendo nada. Así que lo conectamos acá y le vamos a decir que el true to scale nuevamente es falso y el largo va a ser de 45 metros. ¿Cierto? Lo vamos a poner un poquito más abajo. Ahí. Sí. Entonces acá le podemos poner Profe, ¿se colocó un pad? porque nos especifican que es de 45 metros. Así que un pad y le configuramos acá los 45 metros. Gracias, profe. Perfecto. Entonces, ojo, que la grúa horquilla pasa desde la zona de preparación hacia la zona de despacho y luego tiene que volver eventualmente. Así que este pad lo vamos a seleccionar y en el tipo no le vamos a decir que sea unidireccional, sino que le vamos a decir que es bidireccional. ¿Cierto? Y de esa forma nos aseguramos que la grúa pueda volver. Así que por ahora, pongamos la grúa. Entonces nos vamos a ir acá a los vehículos. Vamos a posicionar por acá cerca. Y vamos a configurar la grúa. ¿Ya? O el vehículo. Primero, y antes que todo, para que se vea un poco más real, vamos a seleccionar el vehículo. Vamos a ir a Apply Symbol. Y vamos a buscar acá la grúa, que se llama forklift, que significa grúa horquilla en inglés. Hay que encontrarla, eso sí, porque nunca la encuentro, siempre se me pierde. Así que si alguien la ve, es una amarilla. Creo que estaba más arriba. Bueno, la veo. No sé, son personas. Va, voy a dar otra vuelta. Acá está. Este es un pallet. Este es un pallet jack. Los que hicieron gestión logística con el profesor Villalobos seguramente saben perfectamente lo que es un pallet jack. Pero desapareció la horquilla. No la encuentro. Bueno, en fin, usemos el pallet por ahora, para no perder tiempo. Entonces lo vamos a agrandar un poquito. Ahí, perfecto, para que tenga un poquito más presente. Entonces empecemos a configurar el vehículo. En el vehículo, lo primero que vamos a hacer es configurar su capacidad. ¿Ya? ¿Cuántas cajas en este caso puede mover? ¿Ya? Entonces, si nos vamos al enunciado, recordemos que nos decía que la grúa tiene una capacidad de transportar 8 cajas y que no va a salir de ese nodo hasta que complete su disponibilidad, su capacidad. Entonces, en la capacidad de la grúa, lo primero que vamos a configurar es el 8, ya que es la capacidad, 8 entidades. Y lo importante es lo que viene después, sobre todo, que no va a salir hasta que tenga su capacidad completa. Entonces, ¿qué significa eso? Bueno, vamos a ir a sus propiedades, y a la propiedad que está acá, que es Minimum Dwell Time Type, se la voy a leer abajo la definición para que entiendan lo que hace. Dice, especifica el tiempo necesario mínimo para el objeto vehículo cuando está cargando y descargando entidades en cada nodo. Digamos, un minimum dwell time, un mínimo tiempo, digamos. Yo no recuerdo exactamente qué significa. Déjeme buscarlo rápidamente. Para recibir, morar, es como tiempo de espera, sí, digamos que es tiempo de espera. Entonces, un mínimo tiempo de espera, entre comillas, es una mínima cantidad de tiempo que el vehículo requiere esperar, o dwell, que estamos diciendo que debe esperar, en cada nodo para cargar y descargar entidades. Entonces,
fíjese que tenemos varias opciones. Una es esperar hasta algún evento, hasta que ocurra algún evento, ¿cierto? Ya vamos a ver qué son los eventos, a pesar de que se los comenté en el capítulo 3, pero ya los vamos a hacer un poco más adelante. Otra opción es que espere hasta que esté lleno. Otra opción es que no hayan requisitos, así que si se puede ir, se va a ir la grúa. Y la otra opción es un tiempo específico. El tiempo específico, si yo lo selecciono, me va a pedir un tiempo. Entonces, si yo le pongo, por ejemplo, 30 segundos, lo que estoy diciendo es, mira, si te llega una entidad a la grúa, espera 30 segundos a que llegue la próxima. Si en 30 segundos no ha llegado, entonces puede salir. Pero a nosotros no nos interesa eso, a nosotros nos interesa que espere hasta que esté lleno. Dwell until full. ¿Ya? Entonces, es esperar hasta que esté lleno. Perfecto. Ahora, otra opción que vamos a configurar, que no es tan relevante como las anteriores, pero nos va a hacer un poco más de sentido visual cuando estemos analizando la simulación, es configurar acá en la lógica del enrutamiento el initial node, que le ponen en paréntesis home. El initial node, o el home, o la casa de un objeto, en este caso de un vehículo, es dónde va a estar posicionado, digamos, en nuestro modelo, en qué parte de nuestro modelo va a estar posicionado cuando esté desocupado. Digamos, ¿de dónde va a salir esta figura? ¿Queremos que parta acá? ¿Queremos que parta acá? ¿Queremos que parta acá? ¿Queremos que parta acá cerca? Bueno, vamos a decir que parte acá, digamos, cerca de este nodo, del output de la zona de preparación. Entonces, para eso, en el initial node del vehículo, le vamos a poner output zona de preparación, que es ese nodo celeste que está ahí, ¿cierto? Además, le vamos a decir que el idle action, el idle action es, fíjense acá, es la acción del vehículo cuando no tiene ninguna tarea por realizar. Entonces, cuando está desocupado, cuando no hay nadie que lo esté demandando, le vamos a decir, ándate a casa, go to home. ¿Y quién es home? Lo acabamos de definir, va a estar acá. Entonces, de esa manera nos aseguramos que el vehículo va a estar yendo o va a esperar acá cuando esté desocupado. Y off-shift action se refiere a qué va a hacer el vehículo o dónde va a estar posicionado el vehículo una vez que termine su horario de trabajo, ¿ya? Porque podemos definir el horario de trabajo. En este caso no lo vamos a hacer, pero podemos definir el horario de trabajo y cuando se termina su horario laboral, uno diría, bueno, lo vamos a dejar estacionado, no sé, a lo mejor es como una especie de estacionamiento de grúas a horquilla y lo vamos a dejar en ese sector, de lo mismo. En este caso, le vamos a decir lo mismo, le vamos a decir, bueno, andate a casa, de nuevo, y con eso tenemos configurado la grúa horquilla, que aprovechando lo voy a cambiar el nombre, lo voy a poner grúa. Hasta el momento, ¿hay alguna duda? Nos queda poquito, digamos, del modelo, pero todavía nos queda harta configuración. ¿Hasta el momento no hay ninguna duda? No, profe. Perfecto, sigamos. Supongo que eso es bueno. Nos falta el trabajador todavía. Ya tenemos todo el modelo, por lo menos el modelo en términos de los objetos, ya lo tenemos casi todo, pero falta el trabajador, ¿cierto? Y dijimos que el trabajador va a estar acá en el ingreso de órdenes. Perfecto. Entonces, primero le voy a cambiar el nombre y le voy a poner trabajador. Segundo, voy a agrandar un poquito la imagen. Ahí, sí, por ahí está bien. Y tercero, le voy a aplicar un símbolo para poner una persona que sea un poquito más dinámica, así alguien que se mueva, que sí. Ahí tenemos una persona. Voy a agrandar de nuevo porque ese chico. Perfecto, ahí está. Y esto incluso lo voy a tirar un poquito hacia acá para que lo podamos ver caminar. Entonces vamos viendo. Déjenme pensar cómo les comento esto para hacerlo más eficiente. Primero partamos por lo primero. Lo primero es lo siguiente. Es, el trabajador tiene un horario, ¿cierto? De trabajo, que dijimos que era de 8 a 7. Entonces, lo primero que vamos a hacer es configurar eso. Para configurar un horario de trabajo de algún servidor o de algún trabajador, lo que sea, nos vamos a ir a Data, acá arriba, Data, a Data, y nos vamos a ir a Work Schedules, ¿ya? Y en los Work Schedules lo que vamos a hacer es definir los horarios de trabajo. Fíjense que al hacer clic acá, tengo un horario de trabajo, que es el que viene por defecto. Tenemos que fijarnos en muchas cosas acá, así que pónganme mucha atención. Lo primero, antes de configurar esto, lo primero que vamos a hacer es decir lo siguiente, es nuestra operación comienza, digamos, un día cualquiera, pero comienza a las 8, ¿cierto?, de la mañana, y termina una semana después. La simulación va a ser de una semana. Entonces, vamos a decir que esto va a ser de
7 días, ¿cierto? Por lo tanto, si comienza a las 8 acá, va a terminar 7 días después, ¿cierto? Desde que comenzó. Entonces, perfecto. Ya sabemos que comienza el 12 del 4 del 2021, nuestra simulación. Muchos juegos lo que estoy diciendo, porque acá siempre hay errores. Pero fíjense que el horario de trabajo, por defecto, nos dice que comienza el 3 del 1 del 2011. No hay problema, porque el 2011 ya fue hace 20 años, hace 10 años. Uy, casi, 20 años sería mucho. Hace 10 años, ¿cierto? Entonces no vamos a tener problema. El problema sería, si es que acá nos dijera, por ejemplo, que comienza, por decir algo, el 2022, ¿ya? Porque si comenzara el 2022 y nuestra simulación empieza el 2021, entonces tendríamos un año en nuestra simulación sin que el operador trabaje. Entonces, mucho ojo con eso. Tenemos que asegurarnos que sea la misma fecha, o no necesariamente la misma fecha, pero que sea la fecha que realmente le corresponde, digamos, para comenzar sus trabajos. Y en este caso, hacer la misma que la simulación, 12/4. Sigamos viendo. Acá, otra configuración importante. Uno configura la cantidad de días que va a tener el horario. En nuestro caso, estamos asumiendo que el operador, trabaja los 7 días de la semana, pero podría ser el caso que trabaja 5. Entonces ahí tendríamos que especificar con un 5. En este caso, si especificamos con un 5 y le pongo Enter, fíjense qué va a pasar con estas columnas que están acá al lado. Al ponerle Enter, desaparecen, porque mi semana solamente tiene 5 días, entonces no tengo necesidad de que hayan 7, ¿ya? Pero si le pongo 7, vuelven a aparecer. Y fíjense que en cada uno de los días aparece un patrón de día, que en este caso es Standard Day, que es el que viene por defecto, que es el que está acá abajo. Fíjense que acá están los Day Patterns y acá están los Work Schedules, ¿cierto? Entonces, si yo expando este Work Period, que está acá, este Day Pattern, fíjense que tengo que el trabajador comienza en este Standard Day su trabajo a las 8, trabaja continuamente hasta las 12, y luego tiene otro horario que es de 13 a 17. Por lo tanto, de 12 a 13, esta persona está como en hora de colación o algo del estilo, ¿ya? Nosotros, como somos abusadores, vamos a asumir que esta persona trabaja de 8 a 19 sin parar, ¿ya? A lo mejor le vamos a pagar lo suficientemente bien para que la persona haya decidido aceptar ese horario, pero más allá de eso, así lo configuramos. Entonces le ponemos que vaya de 8 a 19. Y de esa forma nos aseguramos que va a trabajar, en este caso, tenemos que poner el Standard Day a todos los días, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, le ponemos el Standard Day. Perfecto, tenemos definido el horario, pero no se lo hemos puesto al trabajador. Entonces, para ponérselo al trabajador, nos vamos a ir hacia el trabajador. Y fíjense que en el tipo de capacidad que por defecto es fija, le vamos a poner Work Schedule. Perfecto. Y acá nos pregunta, bueno, ¿cuál horario de trabajo va a utilizar? Apretamos la flecha al lado y nos aparece el Standard Week, que es justamente el que acabamos de... Profe, ¿sabe que me tira error cuando intento cambiar al estándar? Ya, eso fue seguramente porque no borraste la columna, la segunda fila. Para borrar una fila, debes seleccionar acá, donde tengo mi mouse, haces clic ahí y apretas el botón suprimir en la segunda fila para que se te elimine el de abajo. ¿Pero dónde apretó? Acá, donde tengo mi mouse. ¿Ya? Apretas ahí, se va a seleccionar toda la fila y una vez que tienes la fila seleccionada, apretas suprimir. Y de esa manera se te va a ir la segunda fila y te va a quedar solo una fila acá arriba, ¿ya? Si yo quisiera tener otra fila, por ejemplo, por ese motivo, tengo que hacer doble clic en este asterisco que está acá, aquí abajo. Entonces le hago doble clic. No necesariamente. Llego y lo edito acá al lado. No necesito hacer clic acá en esto, sino que lo edito acá directamente, ¿ya? Perfecto, ahí está. Bien, tenemos el horario definido, ¿ya? Otra cosa que vamos a hacer, al igual que con la grúa, le vamos a definir el initial node, el home, al trabajador. En este caso, como va a estar trabajando en el ingreso de órdenes, le vamos a decir, bueno, que nos espere acá cerca de este nodo, ¿ya? Del output de ingreso de órdenes. Entonces, para eso, nos vamos al trabajador nuevamente y le vamos a decir que el initial node es el output del ingreso de órdenes, que está acá. Entonces, y al igual que la grúa, simplemente para que nos quede un poco más ordenado, le vamos a decir que el idle action, le vamos a seleccionar la opción Go to Home para que vuelva al nodo, y en el Offshift Action lo mismo, Go to Home. Perfecto. Y ahí está. Entonces,
Ojo con lo que vamos a hacer ahora, porque hasta ahora en el momento hemos configurado al trabajador, digamos desde el punto de vista un poquito más operativo, pero nos falta todavía una opción. Recordemos que en el enunciado decía que el trabajador tomaba de a 2 cajas máximo y las transportaba por este pad hacia la zona de preparación. Entonces, para eso, lo que tenemos que hacer, y mucho ojo con esto, es irnos a la lógica de transporte del trabajador. Para eso, nos vamos al trabajador y en sus opciones tenemos la lógica de transporte acá, ¿cierto? El Transport Logic. Y si lo abrimos, tenemos, al igual que con la grúa, las mismas opciones. La capacidad inicial, el tiempo de carga y descarga, el minimum dwell time type, que fue lo que conversamos hace un rato, etc. Entonces, como la persona puede llevar 2 cajas, le vamos a decir que lleve de a 2, ¿cierto? Pero ojo, ojo con esto. Si es que ustedes fueran ese operario en la vida real y les dicen, oye, lo que tú tienes que hacer es llevarte de a 2 cajas de aquí hacia la zona de preparación. Y un día ustedes están trabajando y solamente tienen una caja, ¿ya? Y no hay ninguna caja que vaya a salir pronto. Probablemente no ven que haya nada, así que dicen, bueno, tengo 2 opciones. O espero que llegue la segunda caja, o me llevo esta única caja nomás. ¿Qué harían ustedes en la vida real? ¿Esperarían a que llegue otra caja? No, pues llevársela. Sí, puede ser. En realidad no hay una respuesta correcta. Todo va a depender de ustedes, en esencia, de lo que les digan. Pero nosotros en este taller vamos a asumir que la persona, al igual que la grúa, va a esperar un cierto rato, porque si no se va a aburrir con la TAI o con la caja ahí. Y si no llega nada en 30 segundos, vamos a inventar un número, entonces se va a llevar la caja. ¿Ya? Specific time, entonces le ponemos el minimum dwell time type, le ponemos acá 30 segundos. Pueden ponerle 15 segundos, da lo mismo, porque eso no lo especifiqué en el enunciado, pero es simplemente para que sea un poquito más real. Perfecto. Hay una última cosa que nos hace falta, que es configurar los nodos de transferencia. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque lo que nosotros hicimos fue ya configurar el trabajador, configuramos la grúa, le pusimos las opciones correspondientes, sus capacidades, los tiempos asociados, etc. Pero en ninguna parte le dijimos al modelo que las entidades que pasen por este pad de acá y por este otro de acá, tienen que ser transportados por estos recursos. Entonces eso es lo que vamos a hacer ahora. Para partir, vamos a comenzar con el pad de acá, y lo que vamos a hacer es lo siguiente, nos vamos a ir al nodo desde donde nosotros queremos que salga el trabajador con las cajas, aquí, en este nodo, y fíjense que en la lógica del transporte hay una opción que dice Write on Transport, ¿ya? Y que por defecto es falso. Nosotros le vamos a poner True, y luego le vamos a poner el nombre del trabajador, en este caso es trabajador. Perfecto. Veo una pregunta en el chat. O Fabián, levantaste la mano, cuéntame. Profe, el pad del trabajador debería ser bidireccional para que se vuelva a buscar, ¿o no? Igual que el de la grúa. Sí, buena observación, se olvidó. Sí, muy bien. Sí, sí, gracias. Bien, tenemos entonces, ¿qué hace Write on Transporter? Se lo expliqué hace 5 minutos. El Write on Transporter lo que hace es, básicamente, cuando es falso, lo que nosotros le estamos diciendo, cuando es falso, que lo tiene por defecto, es que no va a haber ningún transportador. Cuando hablamos de transportador nos referimos a un objeto que puede ser un trabajador, un worker, o un vehículo. Cuando esto es falso, el Write on Transporter, entonces le estamos diciendo que en realidad las entidades se mueven solas, de manera autónoma. Pero cuando le decimos true, le estamos diciendo que es verdadero, que el transporte de las entidades de este pad, o que salgan, digamos, de este nodo, va a ser a través de un transportador. ¿Ya? Entonces, cuando le decimos true, le estamos diciendo no, las entidades no se van a ir solas, sino que se van a ir con alguien, ya sea con un vehículo o con un trabajador. Perfecto. Vamos a dejar eso stand-by un segundo, porque hay que hacer una configuración adicional. Pero no la quiero hacer todavía hasta que tengamos un modelo completo. ¿Ya? Así que por ahora nos vamos a ir hasta otro output, otro nodo output, y vamos a hacer la misma configuración. En el Write on Transporter le vamos a poner yes, o true, y en el nombre del transportador le vamos a poner la grúa, porque acá recordamos que sale la grúa, ¿cierto? Perfecto. Creo que tenemos lo básico ya para comenzar a hacer el análisis, ¿no?
Así que vamos a correr el modelo un rato. Vamos a ver qué pasa, si es que nos tira algún error, que es lo más probable. Y comenzaremos. Se le vamos a aumentar un poquito la velocidad, si no, no vamos a terminar nunca. Y fíjense que ahí están llegando las latas. ¿Ya? Están siendo procesadas en el proceso de calidad de embalaje. Acá las lleva la persona y se las lleva a la caja, a la grúa. Entonces, fíjense que ahí tiene una. Vamos a ver si es que alcanza a esperar la otra. No alcanza porque va súper rápido, entonces los 30 segundos no los alcanza a cumplir. Pero en algún momento van a llegar más o menos juntas y ahí sí debería esperarla. Pero puede ser que justo como va muy rápido no alcanza a esperar 30 segundos. Quizás si le bajamos un poquito el tiempo acá a calidad de embalaje. Entre 1 y 3 minutos será. 1 y 3 minutos, sí. Uniforme. Hagamos que vaya un poquitito más rápido. O esperemos que salga la grúa para asegurarnos que la grúa está bien. Y hacemos ese cambio para que veamos qué pasa. Ahí se fue la grúa, ¿eh? Y vuelve. Perfecto. Está todo funcionando bien hasta el momento. ¿Ya? Entonces acá le vamos a bajar un poquito esto, simplemente para que lo haga más rápido. Para que vayamos viendo cómo se comporta esto. Ahí viene el lata. Fíjense que ahí espero 2. ¿Se dan cuenta? Porque en realidad ahí alcanza a esperar los 30 segundos. Y ahí siguen llegando, etc. Entonces si le ponemos un poco más de velocidad a esto, lo vamos a tener. ¿Cierto? Y aparentemente no hay ningún error. Eso sí, lo que me parece un poco extraño es que... Ya, no importa, después vamos a ver eso. Perfecto, entonces hasta ahora tenemos el modelo base, listo. Tenemos que hacer dos cosas. Lo primero, perdón, acá. Recordemos que tenemos que evaluar si poner o no un segundo trabajador, ¿ya? Y esta configuración que vamos a hacer ahora es un poco más difícil, ¿ya? Así que ojo con lo que vamos a hacer. Porque este trabajador, lo que queremos saber es si lo ponemos acá, digamos, a ingresar órdenes, o si es que también lo ponemos no solo a ingresar órdenes, sino que a llevar las cajas hacia allá, las latas, ¿cierto? Puede estar en una de ambas, en una de estas dos, o en las dos, o en ninguna. Entonces, para eso, lo que nosotros tenemos que hacer es analizar las distintas configuraciones, y para no estar, digamos, corriendo el modelo, sacando resultados, guardándolos, haciendo el cambio del modelo, volver a correr, guardar resultados, lo que vamos a hacer es hacer un diseño de experimento. Y eso lo hacemos acá arriba, en Project Home, y New Experiment. Pero antes de hacerlo, tenemos que hacer dos configuraciones. La primera configuración está en el ingreso de las órdenes. O antes del ingreso a la orden, hagámoslo primero en este nodo, que es un poco más sencillo, para que se entienda la lógica. En este nodo, recordemos que en algún minuto le dijimos que el Write on Transporter era verdadero, y que queríamos que el trabajador se llevara las cajas de acá, ¿cierto? Pero en estricto rigor, lo que nosotros queremos es lo siguiente. Es tener un segundo trabajador, o mejor voy a copiar este, Control C, y lo voy a pegar, para que se vea. Voy a poner acá trabajador. Entonces queremos ver si es que este nodo, el transportador de acá, digamos el nombre del transportador va a ser este trabajador o los dos. Eso es lo que queremos analizar. Entonces, para eso, como no podemos estar cambiando todo el rato y poniéndole acá trabajador 2 y volver a correr, lo que vamos a hacer es referenciar esta propiedad. Cuando hablamos de una propiedad referenciada, lo que estamos diciendo es, la propiedad que referenciamos la vamos a dejar abierta para poder configurarla de múltiples formas en un experimento, ¿ya? Quizás ahora no se va a entender mucho, pero síganme en lo que voy a hacer. Lo que voy a hacer es lo siguiente. El nombre del transportador, o antes del nombre, hagamos una pausa en todo lo que les dije. Nos vamos a ir a definiciones,
Porque la pregunta es que les hago yo en la siguiente, es porque queremos probar si es que lo llevamos con este o con ambos, ¿cierto? Pero fíjense que acá solamente puedo poner un nombre. No puedo poner, por ejemplo, trabajador, trabajador 2. No, tiene que ser uno solo. ¿Por qué? Porque el tipo de transportador es tan específico. Entonces, para yo probar más trabajadores, una lista de trabajadores, lo que tengo que hacer en realidad es, en el tipo de transportador, en vez de específico, decirle que lo seleccione de una lista. De una lista from list. Y obviamente me va a preguntar, bueno, ¿qué lista? Bueno, hasta el momento no tenemos ninguna. Así que vamos a crear esas listas. Para ello nos vamos a definiciones, acá, listas, y acá, como estamos hablando de trabajadores que van a actuar como transportadores, vamos a generar una lista de transportador. Acá arriba hacemos clic. Transport. Entonces le vamos a poner lista, trabajador 1, o mejor dicho, lista de un trabajador, y lista 2 trabajadores. Entonces vamos a poner la primera, lista un trabajador. Y acá abajo, en el transporter, le vamos a decir solo trabajador, que es el trabajador 1. ¿cierto? Y en lista 2 trabajadores, que está acá abajo, vamos a poner el trabajador y el trabajador 2. Entonces fíjense que tenemos dos listas. Una que es el trabajador único, el original, y otra lista que están ambos trabajadores. Entonces, volvemos al facility, volvemos al nodo de salida, y en el nombre de la lista de los transportadores, todavía no podemos elegir ambas, solamente podemos elegir una. Entonces, ¿cuál elegimos? Entonces, como queremos probar ambas y queremos hacer análisis con ambas de manera independiente, vamos a referenciar la propiedad, esta que está acá, la que necesitamos configurar. Para eso hacemos clic derecho en el nombre de la propiedad, cualquier parte del nombre, clic derecho, nos va a salir esta opción. Le vamos a poner Set Reference Property, establecer propiedad referencial. Y fíjense que al ponerme acá encima me aparece esta otra ventanita acá al lado. Y aquí le voy a poner Create New Reference Property, crear nueva propiedad referencial. Veo una pregunta. Profe, disculpe, me perdí. ¿Cómo creo la lista? Acá, en definiciones me voy a listas, y en listas, como voy a crear una lista de transportadores, hago clic en Transporter. Y me va a aparecer esto que está acá, ¿cierto? Transporter list. Le voy a cambiar el nombre, le voy a poner prueba, para mostrarte. Acá abajo, tengo que elegir cuáles van a ser los elementos de esta lista. En este caso puede ser trabajador y trabajador 2, como sea necesario. Bien, volvamos entonces. Establecemos el clic derecho en la propiedad que vamos a referenciar, establecemos propiedad referencial y creamos nueva propiedad referencial. Y nos aparece esta ventana donde podemos cambiar el nombre, ¿ya? Yo no se lo voy a cambiar porque encuentro que está bien escrito para lo que queremos. Es el output del ingreso de órdenes transporter list name. Pero podríamos ponerle, por ejemplo, propiedad 1 o lo que queramos. Pero siempre acá les recomiendo ser lo más explícito posible. ¿ya? Le ponemos OK. Listo. Ahí está referenciada la propiedad. Ahora fíjense que sigo teniendo el error. Entonces, ¿cómo arreglamos ese error? Ese error pasa porque en realidad yo tengo esta propiedad definida, pero no le he dado ningún valor por defecto. Con ese valor por defecto es el que me va a correr esta simulación que está acá, no la del experimento. Eso es aparte. Entonces, para configurar esa propiedad, o darle un valor a esa propiedad que referenciamos, hacemos clic en cualquier parte del modelo, digamos del facility, que no sea en un objeto, obviamente, sino que en alguna parte en blanco. Y fíjense que acá me dice, acá está en rojo, los controles. ¿cierto? Los controles son las propiedades que yo he referenciado. Y en esta propiedad que está acá, que es la que acabamos de poner, output, ingreso órdenes, transporter list name, que es el que está acá, vamos a seleccionar lista de un trabajador, por defecto, ¿ya? Es la que vamos a dejar por defecto, eso no quiere decir que es la que vamos a utilizar siempre, sino que es solamente la que vamos a tener por defecto. ¿Se entendió la lógica, no? Porque ahora tenemos que hacer lo mismo con el ingreso de las órdenes, pero un poco más complejo. Me interesa que se entienda. Dime. ¿Sabe que lo que me perdí también en la cuestión del crear en el nodo de salida de la orden? ¿Crear qué? Ahí está. ¿Ya? En el, exactamente eso. Que puse propiedades 2, pero no. Después no me aparece ese error en el general. ¿Pero le referenciaste la propiedad? ¿Sí? Ya, haz clic en cualquier parte del modelo. ¿Te aparece eso que tengo yo acá? El controls. Sí. ¿Y tienes algún valor acá?
en- Lista de un trabajador, o de dos, no sé qué le pusiste. no aparecen esas listas. ¿Las creaste? Entonces no las Sí, las creaste. creé. Las creé. Es que no te pueden no aparecer, entonces debes tener algo malo. Cuando las creaste, te fuiste a listas y pusiste transportador, Exacto. ya, no nodo ni objeto, ¿cierto? Transportador, Exacto. ya. Otra cosa, dentro del nodo de ingreso de órdenes, le pusiste seleccionar de una lista, ¿cierto? Espera un poco. ¿En dónde? En el nodo, en el output de ingreso de órdenes, Ya. ¿le pusiste select from list? Ahí está. Ahí está, profe. Ya, entonces, Gracias. Entonces, ¿Qué pasa? tienes que ponerle select from list y tienes que de nuevo hacer el tema de la propiedad referencial, ¿ya? Porque la propiedad que referenciaste es otra, no es el nombre de la lista del transportador, ¿ya? Así que ojo, y qué bueno que te pasó eso, porque les aprovecho de comentar que si de repente referencian una propiedad que tienen que borrar, como es lo que tiene que hacer ahora Rodrigo, creo que es el que hablaba, lo que tienen que hacer es ir a borrar la propiedad que referenciaron, ya tienen que borrarla, la que no van a utilizar. Para ello se van a ir a definiciones, y en definiciones, acá al lado tienen propiedades, properties. Y en properties le van a aparecer las propiedades referenciadas que tienen acá. Entonces, la que no vayan a usar, por ejemplo esta, si yo no la voy a usar, lo que hago es seleccionarla, digamos seleccionarla, y acá arriba ponerle remove, para que la elimine. Tienen que hacer eso, porque si no, les va a aparecer la propiedad referenciada en el experimento, y le va a tener que dar un valor y se va a marear esta cuestión. ¿Ya? Así que sigamos, ya tenemos configurado el output, ¿cierto? Entonces nos vamos a ir a ingreso órdenes, y en el ingreso de órdenes lo que queremos hacer es lo siguiente, es, porque el ingreso de las órdenes lo va a analizar los trabajadores, ¿cierto? Directamente. Por ejemplo, la calidad del y el embalaje, nosotros no vamos a asumir que lo hacen los trabajadores, supongamos que hay alguien ahí como de punto fijo trabajando y haciendo su análisis, ¿ya? Entonces nos olvidamos un poco de esto. Pero el ingreso de las órdenes sí lo va a hacer un trabajador directamente. Por defecto lo hace este, pero ahora queremos ver si es que lo hace este y este, o solamente este, ¿cierto? Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Nos vamos a ir a ingreso órdenes, y dentro de ingreso órdenes tenemos que buscar la opción Secondary Resources. ¿Recuerdan que lo vimos en el capítulo 3? En la clase pasada, en la cátedra. Los recursos secundarios. Los recursos secundarios son aquellos recursos, que pueden ser vehículos, trabajadores o recursos, los que están acá, estos tres, y van a ser aquellos objetos de estos tres que les menciono, que vamos a utilizar para llevar a cabo alguna actividad, en este caso el ingreso orden. Entonces fíjense que en Secondary Resources, el ingreso órdenes, tenemos una opción que dice Resources for Processing, ¿ya? Que dice que son los recursos secundarios que van a ser utilizados para procesar las entidades que pasen por acá, que es justamente lo que queremos hacer. Entonces para eso, como no hay nada por defecto, vamos a configurar algo. Entonces para eso hacemos clic en los tres puntitos de acá, están acá a la derecha, y nos va a aparecer esta ventana, ¿cierto? Entonces, una vez que nos aparece esa ventana, lo que vamos a hacer es hacer clic acá en agregar, add, y tenemos que configurar lo que vamos a necesitar. Y lo que vamos a necesitar, en esencia, es similar a lo que hicimos anteriormente. ¿Por qué? Porque no vamos a necesitar un solo trabajador, que puede ser SOS, sino que lo vamos a seleccionar de la lista. Pero tenemos que ver de cuál, ¿cierto? Entonces tenemos que, primero, en el tipo de objeto, en vez de específico, decirle que sea seleccionar de una lista, ¿cierto? Y al igual que antes, en el nombre de la lista de objetos, lo que vamos a hacer es referenciar la propiedad. Entonces, vamos a hacer clic derecho de nuevo, Set Reference Property, y crear nueva propiedad referencial, Create New Reference Property. Y nos vuelve a aparecer esta ventana con un nombre distinto, que en este caso es Ingreso Órdenes, Secondary Resources. ¿Sí? Yo eso lo voy a mantener porque me parece correcto el nombre. Y ahí se creó. Ahora, hay una opción que es Request Move, que es básicamente solicitar que el trabajador vaya al nodo a hacer el trabajo. Ahora, si es que el trabajador está ocupado y no puede ir al nodo, entonces no se va a llevar a cabo el proceso. Por lo tanto, nos interesa esto porque nos interesa que efectivamente el trabajador esté desocupado. Así que para eso le vamos a poner to node. En vez de no, le vamos a poner to node. Y nos pregunta, bueno, ¿cuál es el nodo
al cual quiere que vaya el trabajador a hacer el proceso, el ingreso a las órdenes. Y en este caso puede ser, no sé, cualquiera de los dos, puede ser el input o el output de ingreso a órdenes, da lo mismo. Yo le voy a poner que lo haga simplemente en el input de ingreso a órdenes. Pero da lo mismo, en estricto rigor esto es solamente para preguntarle o para decirle al trabajador que tiene que ir a un lugar físico puntual a hacer el trabajo, ¿ya? Eso después ven ustedes según los requerimientos, pero en este caso da lo mismo uno u otro. Y con eso ya estamos listos. Entonces ya tenemos la propiedad referenciada de ambos casos, y si hacemos clic de nuevo en cualquier parte del modelo, nos vuelve a aparecer ahora el tema de los controles, pero fíjense que ahora apareció esta nueva propiedad que acabamos de referenciar. Y al igual que antes, le vamos a decir que elija por defecto la lista de un trabajador. Eso solo por defecto, no nos va a afectar en nada. ¿Bien? Así que con eso ya estamos listos con nuestro modelo. Estamos listos con el modelo, pero tenemos que hacer el diseño de experimentos. Tenemos que hacer las 100 réplicas que habíamos conversado y empezar a ver qué configuración es mejor. ¿Ya? Hasta el momento, ¿tienen alguna duda? ¿Hay algo que no les haya quedado claro? Bien, parece que no. O sea, parece que está todo claro. Ahora, ¿dónde está el tema de...? Vamos a hacer algo. Vamos a asumir, después voy a modificar el enunciado, y se lo voy a subir, pero vamos a asumir por un momento que en el análisis de calidad, en el control de calidad y el embalaje, vamos a asumir que podemos estar trabajando con 3 packs de latas al mismo tiempo, ¿ya? O sea que la capacidad de este servidor va a ser 3, ¿ya? Eso simplemente para que pase más rápido por acá y no se forme el cuello de botella acá, sino que se forme aquí, ¿ya? Obviamente tiene que haber un cuello de botella, que se me olvidó colocárselo en el enunciado, pero se lo voy a comentar ahora. Entonces me voy a calidad de embalaje y en Initial Capacity le voy a poner en vez de 1 porque es el que viene por defecto, le voy a poner 3. Y con eso van a poder haber 3 entidades siendo procesadas al mismo tiempo. Y si ustedes se fijan, y yo corro mi modelo, fíjense que ya se empieza a generar una cola súper grande acá. O no tan grande, pero al menos ya empieza a haber una cola, ¿cierto? Y eso es justamente lo que decía el enunciado que analizáramos. Porque el problema que se formaba, según los requisitos del cliente, era que había una cola muy grande. Entonces eso obviamente retrasaba todo el proceso que estamos analizando. Entonces la pregunta es, bueno, ¿vamos a poner al trabajador solamente en el ingreso a las órdenes? ¿O además lo vamos a poner acá al segundo trabajador para que muevan las cajas también? Y para eso tenemos que hacer el análisis, ¿ya? Y para hacer ese análisis, que es un poco más complejo, lo que vamos a hacer es ir acá arriba, a Project Home, y vamos a hacer clic en New Experiment, ¿ya? Y con eso nos vamos a ir a la parte de los experimentos. Y fíjense que esto es nuevo para ustedes, no se lo había mostrado, creo. Y esto que está acá es el diseño de experimento. Acá nosotros vamos a diseñar los experimentos que vamos a hacer, ¿ya? Entonces fíjense que acá aparecen los controles, justamente los que nosotros definimos como propiedad referencial, ¿cierto? Los secondary resources para el ingreso de órdenes y el nombre de la lista de transportadores para el ingreso de órdenes también, ¿cierto? Por defecto me sale un escenario, que es el que vamos a evaluar. Nosotros vamos a evaluar 4 escenarios, ya se lo voy a comentar. Pero les aprovecho de comentar todo lo otro que hay acá. En esta columna que está acá, tenemos los escenarios, ¿ya? Tenemos el nombre del escenario y tenemos el estado del escenario. Ya les voy a decir qué es el estado. Pero antes tenemos también las réplicas. Entonces, tenemos las réplicas necesarias y las completadas. Fíjense que... ¿Qué pasó acá? Fíjense que el enunciado, esto nos decía que hagamos una simulación de 100 réplicas de una semana. Entonces acá, por defecto de ir en 10, nosotros le vamos a poner 100. Por eso vamos a tener 100 réplicas. Perfecto. Obviamente hay que ser completada porque no lo hemos simulado. Y acá tenemos los controles. Adicionalmente, acá arriba, podemos agregar respuestas. Add response. Una respuesta es una variable de interés que nos gustaría medir para analizar el rendimiento del sistema. Nosotros vamos a poner 2, porque son los que están acá. Nos dice, analiza estadísticamente el máximo largo de la fila de ingreso de órdenes y el tiempo medio en el sistema de las latas. Partamos con el primero.
Entonces, le pusimos add response y nos salió esta respuesta acá. Si hacemos clic acá, donde dice response 1, nos selecciona toda la columna, y en name se lo vamos a cambiar y le vamos a poner máxima fila ingreso órdenes, por ejemplo. En expression vamos a poner la expresión que nosotros vamos a evaluar. Entonces, en expresión, vamos a hacer clic en la flecha acá al lado y nos va a tirar al build expression, ¿cierto? Al builder expressions, ¿cierto? Que esto ya lo hemos visto. Entonces acá lo que necesitamos es lo siguiente. Necesitamos ir a ingreso órdenes, ¿cierto? Ingreso órdenes, punto. Input buffer, vamos a irnos a la cola de espera del input. Entonces, input buffer, punto. Queremos analizar los elementos de esta cola, entonces nos vamos a ir a contents, punto, y acá vamos a analizar el máximo number weighting, ¿cierto? Porque nosotros necesitamos saber cuál es el máximo de unidades en espera en cada una de las simulaciones que estamos corriendo, de las 100 que estamos corriendo, ¿cierto? Y queremos analizar cuál es la distribución probabilística que nos explica ese fenómeno para analizar el resultado final. Perfecto. Las unidades, el tipo de unidades da lo mismo porque como son cantidades de algo, no tiene una dimensión, así que lo vamos a dejar así por ahora. Vamos a agregar otra respuesta, add response de nuevo, que va a ser el tiempo en el sistema, que comúnmente se denomina el TIS, Timing System, ¿cierto? Y la expresión va a ser la siguiente, va a ser latas, que es nuestra entidad, punto, population, es la única opción, punto, timing system, el sistema, punto, average, promedio, average. Perfecto. Y con eso ya tenemos el tiempo en el sistema promedio. Entonces vamos a poner average timing system. Ahí tenemos nuestras dos respuestas, nuestras dos variables que queremos medir como resultados de nuestras simulaciones. Entonces, vamos a generar 4 escenarios. Ya, escenario 1. Para generar un escenario hacemos doble clic en este cuadrado que está acá. Escenario 2. Otra vez. Escenario 3. Y escenario 4. ¿Ya? Lo primero que vamos a hacer es definir que en todos van a haber 100 réplicas. 100, 100, 100. ¿Ya? Vamos a tener una clase completa para aprender a cómo especificar la cantidad de réplicas que necesitamos. ¿Ya? Por ahora, solo trabajemos con 100. Dime. ¿A qué se refiere con réplicas? Ya, buena pregunta. Y esto tiene mucho que ver con lo que vimos ayer, en la clase de ayer. Recuerdan que en la clase de ayer dijimos que los números aleatorios que nosotros generamos van a depender principalmente en particular, de cuáles son los parámetros que nosotros elegimos de nuestro método, ¿cierto? El A, el M, el alfa, el C, ¿se acuerdan que lo discutimos harto? Pero además va a depender fuertemente de la semilla, ¿cierto? Del Z sub 0, ¿cierto? Entonces ahora es que vamos a ver en la práctica, porque es muy importante lo que vimos en la clase de ayer, que no era solamente para hablar de cosas entretenidas o cosas fome, según como lo quieran ver, sino que tiene una explicación práctica, una explicación lógica. Entonces lo que hace cada una de estas réplicas, es decir, por ejemplo, si nosotros tenemos 100 réplicas, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a generar variables aleatorias, según las que fuimos definiendo. Por ejemplo, esta uniforme, creo que son todas uniformes. Bueno, estas dos uniformes, vamos a generar una serie de valores aleatorios para estas variables, y en base a esos valores, corremos nuestra simulación y eso nos va a dar un resultado. Perfecto, tenemos una réplica. Ahora vamos a generar otra secuencia de valores aleatorios de estas dos uniformes, que por supuesto tiene que ser distinta a la anterior, porque si no, no tiene sentido. Y vamos a volver a analizar cuál va a ser el resultado de nuestra simulación. Por ejemplo, si el tiempo en el sistema para la primera réplica, lo voy a dibujar para que sea más cachón. Entonces tenemos réplica 1, y el tiempo en el sistema supongamos que fue de 23.9 minutos promedio, por decir algo. Entonces ahora en la segunda réplica, que se van a generar nuevos valores aleatorios de nuestras uniformes, vamos a tener 24.5 tiempo medio del sistema. Entonces nuestra tercera réplica nos va a dar 22.7, por ejemplo. Y así sucesivamente hasta la réplica 100. ¿Cuál es la gracia? Dime. Pero la réplica se refiere a todo el proceso completo durante los 7 días. Ahí Exactamente.
exactamente. Corro la simulación los 7 días, que fue lo que especificamos, y eso cuando termina es recién una réplica. Corro de nuevo la simulación por otros 7 días y eso es otra réplica. ¿Cachai? Entonces vamos generando distintos valores de nuestras variables de respuesta que van a depender directamente de cuáles fueron los valores de nuestras variables aleatorias que fueron generados, de nuestros USUIs que comentamos ayer. Entonces, ¿cuál es la gracia? Que después cuando yo tenga el gráfico, que lo vamos a ver, de hecho, ahora, y voy a tener acá el tiempo en el sistema, mi system, y acá voy a tener la distribución, la densidad de ese tiempo en el sistema, me va a quedar algo de este estilo. Por ejemplo, no necesariamente va a ser normal, pero nos va a quedar algo de este estilo. Entonces lo que vamos a decir es lo siguiente. Mi tiempo en el sistema, hacia el ojo, era promedio 24.5, y como era normal y tenía una desviación, no sé, por decir algo, de sigma igual 1, el 95% de los casos estaba entre 24.5 menos 3 por sigma, que dijimos que era 1, es decir, 21.5, y en el 95% de los otros casos va a estar en 24.5 más 3 sigma, es decir, más 3 por 1, que es 27.5. ¿Cuál es la gracia de esto? Que nosotros vamos a encontrar un intervalo de confianza para nuestra variable de respuesta. Entonces, cuando venga el gerente de operaciones y les diga, ya chicos, se acabó el plazo, me entrega su proyecto, ¿cuál es el resultado? Mira, con este nuevo cambio, tu tiempo promedio en el sistema, tu tiempo promedio en el sistema va a estar en este rango. Entonces, esto que está acá es muchísimo más valioso que simplemente decirle, mira, tu tiempo en el sistema es de, en promedio, 24.5. Hay mucha más información estadística acá. Y además vamos a tener la distribución probabilística de nuestra variable de respuesta. Y eso nos va a dar una noción estadística de cómo se va a comportar nuestro fenómeno de respuesta. Esa variable no necesariamente va a ser normal. Puede ser algo más uniforme, puede ser algo triangular, etc. Eso va a depender totalmente de la dinámica de nuestro sistema. No tiene por qué tener una distribución por detrás, para nada. Pero sí va a tener muchos valores que nosotros vamos a poder categorizar en un rango de valores. Y esa es la variable de interés que nos interesa mostrar. Entonces, por ejemplo, en sus tesis, cuando estén trabajando, y hagan el análisis económico de sea lo que sea que estén haciendo, y ustedes vayan a decir, mira, este proyecto tiene un ban de 5 millones de pesos, yo probablemente les voy a decir, mira, este evento o este proceso que tú estás evaluando probablemente está sujeto a mucha incertidumbre. Entonces a mí me hubiese encantado que en vez de decirme que el ban era de 5 millones, me hubieras dado una distribución probabilística sobre ese ban. Entonces en vez del tiempo en el sistema, acá hubiesen tenido un ban, por ejemplo. ¿Cuál es la gracia? Que con eso me pueden decir cuál es la probabilidad de que el ban de su proyecto sea negativo, o que sea mayor a 5 millones, o que sea mayor a 10 millones, o lo que sea. Mucho más potente ese análisis. ¿Ya? Así que eso. Me fui un poco por los tarros, pero es importante que sepan por qué estamos haciendo esto. Entonces vamos a volver al experimento, que está acá. Experiment. Y vamos a ingresar los valores de nuestros controles. Nos quedan 15 minutos, así que lo voy a hacer rápido, mientras lo dejo corriendo y voy resolviendo dudas en caso de que haya. Pero para el escenario 1 vamos a considerar que digamos, los trabajadores que van a mover las cajas desde el ingreso de las órdenes hacia la zona de despacho va a ser un trabajador, y que los recursos secundarios para procesar el ingreso de órdenes va a ser un trabajador. Ese es nuestro caso base, ¿ya? El escenario. Eso es lo que tenemos actualmente. Hay un trabajador en ambos casos, en ambos procesos, digamos, acá en el ingreso de la orden y acá moviendo las cajas. Segundo escenario va a ser un trabajador acá y dos acá. Tercer escenario va a ser dos trabajadores acá y uno acá. Y el último escenario va a ser los dos trabajadores en ambos procesos. Y vamos a ver qué nos da. Así que una vez que está configurado, le ponemos run, correr, y fíjense que ahí empezó a correr y nos dice status está pendiente, ¿ya? Y ahí está corriendo. Cuando sale amarillo y nos dice running es porque está corriendo, ¿ya? Y con eso va a empezar a correr, y fíjense que acá les empieza a salir cuáles son la cantidad de réplicas que se han ido completando. 4 de 100, 2 de 100, etc.
por algún motivo me tira ese error. Me dice que hay muchas entidades, pero eso es raro. Déjeme revisarlo rápidamente mientras está corriendo. Por ahora está corriendo por detrás, pero está corriendo. Read tables. Sí. El resto es 0. Definiciones, data. Okay. Definiciones. Ya se está bien. Perfecto. Entonces vamos a ver. Fíjense que ya van como 10 de cada una. Y por algún motivo me están dando valores muy altos, que no son los que me deberían dar. Se están creando muchas entidades. ¿Saben? Déjenme revisar el modelo. Si se fijan acá me va diciendo como que hay ciertas cosas. Por ejemplo, un problema en la lógica del modelo está creando demasiadas entidades o no las está destruyendo. Así que vamos a ver qué está pasando. Para ver qué está pasando podemos ir simplemente al modelo y correrlo y efectivamente ver qué está pasando. Pero aparentemente no hay nada raro. Trabajador 2, no, tiene las mismas configuraciones. Veamos si es que cambio aquí las listas que están por defecto, a lo mejor eso nos está molestando. Ah, ya caché qué pasó. Ya. Es por eso, porque se quedaron, fíjense que cuando tenemos dos trabajadores, se quedaron pegados ahí. Y eso es porque hay uno que está entrando al pad y otro que está saliendo del pad. Fíjense que se quedó pegado y esta cosa explotó. ¿Ya? Y eso es lo típico que pasa cuando tenemos pads que son bidireccionales. Entonces, para eso, para modificar eso, continue, network only, network if possible. Vamos a ver si es que se arregla y les explico qué es. No, se arregla. Entity destination type, by sequence, no. Specific, should span, wait, este es link. Vamos a ver. No. ¿Pegaron? Continue. Ya, ahí ya. Para configurar eso, si se fijan hay uno que está entrando y uno que está saliendo y como que colapsa esto. Entonces, para arreglar eso, hay una forma que es un poco más larga de hacerlo. Pero hay otra forma que es un poco más sencilla, que la vamos a hacer ahora, que es simplemente dejar de decir que sea bidireccional, vamos a decir que sea unidireccional, pero la gracia está en que el trabajador tiene por defecto la opción de que cuando está trabajando y tiene que volver, fíjense que este pad solamente va para allá. Entonces, como solo va para allá, el trabajador automáticamente, digamos, el objeto worker, como es un poco más inteligente según la dinámica con la que está configurado por defecto, va igual a volverse por este pad. Pero por alguna extraña razón no lo interfiere, porque no es que, digamos, sigue el mismo camino que el pad, porque se va en línea recta, pero no va en el pad. Ya es como un poco sutil la diferencia. Pero es bueno que haya tenido esa dificultad acá, donde están como los dos chocando, y voy a tratar de dejarlo para algunos de los laboratorios siguientes para ver cómo hacemos esa configuración de una manera un poco más sofisticada. Pero esto ya no soluciona el problema, y vamos a volver al experimento. Primero voy a parar esto. Vamos a volver al experimento, lo vamos a resetear y lo vamos a volver a correr. ¿Ya? Y ahora, como ustedes van a ver, me va a dejar de aparecer ese mensaje de alerta o de error que me aparecía antes, que decía que había muchas entidades en el sistema y que podía ser por dos razones. Una, porque estoy generando muchas, lo cual no era cierto, y dos, porque no se estaban destruyendo, que era lo que pasaba porque como las personas se quedaban pegadas, las entidades se quedan atrapadas en ese lugar. Entonces, fíjense que ahora ya no nos aparece eso y simplemente nos dice que los escenarios van siendo completadas, la simulación. El experimento 1, en el escenario 1, réplica 3 fue completada y se demoró 14 segundos. Entonces fíjense que esto igual se demora harto, no es algo rápido, y eso que el modelo es ultra sencillo. Para modelos complejos, muy complejos, esto se puede demorar incluso horas. ¿Ya? Entonces obviamente es algo que tenemos que tener en consideración. ¿Qué es lo choro? Que cuando uno se va a Response Results, acá, van viendo cómo se van diseñando, cómo se van formando, en la medida que van
siendo resueltas las simulaciones, y cada réplica vamos viendo los valores. Entonces acá tenemos el Average Timing System, y acá tenemos los 4 escenarios que pusimos. Obviamente, cuando tenemos el escenario 1, que era un trabajador en ambos casos, para ambos procesos, obviamente son los peores tiempos en el sistema, porque hay un solo trabajador, digamos, haciendo todo. Y basta con que pongamos a 2 trabajadores en alguno de los procesos y esto ya mejora sustantivamente. Cuando vemos el caso de las filas, pasa lo mismo, ¿ya? El ingreso de las órdenes. Lista, un trabajador, 2 trabajadores. Lo que sí quiero mostrarles es cómo se ve un trabajador, un trabajador, un trabajador, 2 trabajadores, 2 trabajadores, un trabajador, 2. Ya. Fíjense que si yo vuelvo a Response Results y le pongo acá histograma, me aparece el histograma de todas las soluciones que hemos obtenido. Entonces, para no esperar a que esto termine las 100 iteraciones, porque se va a demorar mucho, les voy a mostrar el que ya tengo corrido acá, que ya sí tiene todo, y así se ve una vez finalizado la simulación, las 100 réplicas. Entonces, fíjense que acá partamos con el Timing System. El Timing System es este. Entonces, para el escenario 1, tenemos las 100 réplicas, las 100 valores que obtuvimos para cada una de nuestras réplicas, acá, en este histograma. Entonces, si yo saco el histograma, tengo este gráfico que se llama gráfico Small Plots, ¿cierto? Que es un gráfico de caja pivot. ¿Qué es lo que nos dice esto? El puntito del medio nos indica cuál fue la media. La media de los Average Timing System, que en este caso fue de 1.41. Esos son minutos. Entonces, en promedio, las entidades tuvieran 1.41 minutos en el sistema completo, ¿ya? De hecho, si yo le pongo acá Timing System y le pongo Unit Type, digo que es tiempo, le puedo decir que es en minutos, que es una trigger en minutos, y ahí sí va a estar más claro. Entonces, perdón, estaba en horas, no en minutos. Entonces, el promedio del tiempo en el sistema de las unidades de cada entidad, en promedio, en las 100 réplicas estuvo en promedio 84 minutos, ¿ya? ¿Qué nos dice, por ejemplo, esta línea que está acá, esta línea negra? Esta línea negra nos indica la mediana, ¿ya? La mediana es el valor central, ¿cierto? El valor del medio. Y la mediana en este caso era 82, que es muy similar a la media, lo cual nos dice que la distribución es más o menos simétrica, tiende a ser como algo medio normal, no necesariamente normal, pero tiende a estar equilibrado. Lo que nos dice esta caja negra que está acá, es dónde se ubica el 50% de los resultados que obtuvimos, digamos, de nuestras 100 réplicas, el 50% de los Average Timing System están acá, en este intervalo, que va desde, digamos, hasta 108 minutos, como dice ahí, y desde, si me ponen encima me dice, desde 61 minutos. Entonces, el 50% de las réplicas, es decir, hay 50 réplicas cuyo Average Timing System está entre 82 y 108. Perdón, entre 61 y 108. 61 y 108. Esto que está acá es el rango de las observaciones. Digamos, todas las observaciones están en esta línea negra. Este es el rango. Acá está el mínimo y acá está el máximo. Entonces, el máximo Average Timing System que hubo para alguna réplica en particular, en el escenario 1 fue de 175 minutos, mientras que el mínimo fue de 30 minutos. ¿Ya? Y así pueden ir viendo lo mismo para los otros escenarios. El escenario 2 es bastante similar. Y los escenarios que están acá, por la escala, se ven como chicos, pero si yo le pongo zoom acá arriba, zoom in, le pongo harto zoom y después bajo, veo cuáles son sus respectivos valores. Entonces fíjense que hay una leve diferencia en torno a la media. Si tengo los 2 trabajadores operando en ambos procesos, o si tengo el escenario 3, que era un trabajador transportando las cajas, y 2 trabajadores haciendo la preparación de las órdenes, o digamos, el ingreso a las órdenes. Lo mismo pasa cuando yo analizo las filas de ingreso a las órdenes. Me voy a poner zoom O y me muestra todo. Y acá podemos hacer exactamente el mismo análisis que hicimos antes. Adicionalmente, claro, como les decía, ustedes pueden plotear el histograma, pueden unir las medias, y esto es bien chulo porque nos indica, por ejemplo, en este caso, cuando yo veo la pendiente, acá la pendiente decrece, por lo tanto, yo puedo ver rápidamente que acá esta media es menor, esta fila en promedio era menor, así que este escenario es mejor que este, en ese sentido. Y así puedo hacer una serie de análisis. Puedo rotar los plots también,
según cómo sea más cómodo verlos. Puedo poner las observaciones, ¿no? Eso es básicamente muy similar a lo que teníamos en términos del histograma. Y puedo poner los intervalos de confianza, ¿cierto? Ahora, estos datos que yo les mostré acá los podemos exportar. Podemos exportar como estos datos gruesos que yo les di, podemos exportar los detalles, ¿no? Que son todos los valores. En Pivot Grid no lo vamos a ver ahora porque es como cómo hacer dashboards de resultados y cosas de ese estilo, pero acá están como todos los resultados de las variables básicas de interés que fueron medidas en nuestras simulaciones. Lo mismo con los reportes. Acá hay una serie de reportes que se generan de manera automática para todos los escenarios. Se demora un poquito porque son altos valores. De hecho, estos son, no sé, deben ser muchísimas páginas de puros reportes de todas las variables de interés. Son 36 páginas de puras variables y sus respectivos valores. Sus valores en promedio, sus half-weight, sus mínimos, sus máximos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Vamos a seguir trabajando con experimentos en los laboratorios que vienen y en mucha más profundidad. Pero esa era la lógica. Entonces, cuando yo veo las respuestas después de 100 simulaciones, puedo decir cuál es el que más me conviene. Entonces, al parecer, no hay mucha diferencia, por ejemplo, entre, al menos en términos de la fila máxima, no hay mucha diferencia entre tener a los dos trabajadores en ambas operaciones o tener al segundo trabajador solo en una. Pero hay una reducción del tiempo, digamos, del máximo de la fila promedio en el escenario 4, cuando tengo a los dos trabajadores en ambos procesos. Entonces, aparentemente me conviene tener a las dos personas ahí trabajando y que vayan trabajando juntas en función de lo que se vaya necesitando. Y en términos del tiempo en el sistema, lo mismo, también disminuye un poquito. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Bueno, si vas a contratar a un segundo trabajador, ponlo a trabajar en ambas partes, va a ser un poco más eficiente. ¿Y por qué? Porque, bueno, acá tengo los resultados que me lo demuestran. Entonces, en vez de decirte, mira, el average time system, el tiempo promedio, el tiempo en el sistema promedio, era de, en promedio, 12 minutos, tengo una distribución probabilística que me describe ese fenómeno. Y eso es mucho más potente que decir solamente el promedio. Así que eso es lo que les quería mostrar. No sé si tienen alguna duda, algún comentario, algo no les quedó claro, sobre todo en este análisis final. Sí, Todo bien hasta el momento. eso, bueno. Profe, tenía una consulta. Cuéntame. Sí, cuando dijo que cuando estaba haciendo el de los resultados del experimento, y al final dijo que se demoraba bastante, y a pesar de que fuera un modelo simple, y nos mostró ya que estaba terminado. ¿Eso que se demora bastante siempre es así o no se puede adelantar como cuando uno corre el modelo? Y buena pregunta. Bueno, ahora se me demora harto por varias razones. Una, porque estamos conectados por acá, por Blackboard, y eso me consume muchísima memoria RAM, y por lo tanto la memoria RAM disponible para la simulación es mucha menos. De hecho, no se demora tanto como se demora ahora. Pero claro, como estoy exigiendo mucho mi computador, se pasan esas cosas. Así que cuando tengan que correr simulaciones más o menos grandes, yo les recomiendo que traten de estar con todas las aplicaciones cerradas en el computador y todo. ¿Se fijan? Como tratar de no quitarle ninguna capacidad a su computador. No hay forma de adelantarse a cuánto se va a demorar, pero uno con la experiencia ya después sabe más o menos estimar cuánto se podría demorar el modelo. ¿Ya? Ahora, por ejemplo, la pregunta que hace Javier es muy importante. ¿Cuántas réplicas hay que hacer para que el modelo sea significativo? Y esa pregunta a priori no tiene una respuesta. ¿Ya? No, yo no les puedo decir, mira, con 120 lo hacemos, porque va a depender de cuál sea la aleatoriedad y la incertidumbre de nuestro sistema. Y eso va a venir dado por las distribuciones probabilísticas que nosotros estamos considerando, ¿cierto? Si nosotros consideramos que todos nuestros procesos son uniformes entre 10 y 11 minutos, probablemente no haya mucha incertidumbre, a diferencia de que si tenemos uniformes entre 10 y 100.000 millones de minutos. Ahí necesitamos muchas réplicas para ponernos en todos los posibles casos. Y la forma de validar el resultado de una simulación es haciendo un análisis estadístico, con test estadístico de estos valores que yo les estaba mostrando acá. Y eso lo vamos a ver en
creo que en 3 clases más, que es la clase de Output Analysis, del análisis del output. Y hay que hacer todo un análisis riguroso para validar que los resultados que estamos obteniendo son estadísticamente significativos. Pero para eso vamos a dedicar una clase completa, así que no se preocupen. Bien, buenas preguntas. No sé si tienen más preguntas o lo dejamos hasta aquí. Perfecto, parece que no hay más. Entonces, un pequeño aviso antes de que el profesor tiene fecha para el taller de laboratorio. Ya, eso justamente le iba a comentar. El taller no va a ser la próxima semana, sino que va a ser en 2 semanas, porque quiero mostrarles una cosa más antes de hacer el taller. Y bueno, ahí les voy a comentar los detalles del taller, que se va a ser evaluado, pero se va a hacer en 2 semanas. No se preocupen que entonces se los voy a decir mediante anuncios. Y lo otro es que el próximo control, que va a estar asociado a la cátedra, no va a ser la semana que viene, sino que la subsiguiente, la misma semana del taller. Ahí voy a ver si es que los separo en una semana para no cargarlos mucho, pero va a ser de 2 cosas principalmente. Uno, de lo que vimos en la clase de ayer, y 2, lo que vamos a ver en la próxima clase. ¿Ya? Después les voy a decir en el anuncio, así que atentos a los anuncios, les voy a decir específicamente cuáles son los tópicos que van a entrar, porque no van a entrar toda la clase que vimos, ¿cierto? Que fueron muchas cosas. Van a entrar algunas cosas bien puntuales y ahí se las voy a decir. Pero desde ya les adelanto que van a tener que hacer algún método a mano, van a tener que generar una secuencia de variables aleatorias, que fue más o menos lo que hicimos con los ejemplos de ayer. Franco, duda, cuéntame. Sí, profe, ¿vamos a tener un control sobre la parte 2 del texto que leímos? No, me interesaba ¿No? más o menos que manejaran los conceptos y, digamos, del modelamiento conceptual, y con eso ya cerramos esa etapa, digamos. Ah, ya, perfecto. Eso, sí, lo otro, ya les subí las notas como les dije. Me fijé que varios tenían respuestas muy iguales y no me extraña porque obviamente lo fueron traduciendo y fueron respondiendo las preguntas. Así que voy a apelar a la buena lead y voy a asumir que fue por esa razón y no porque se copiaron, pero lo importante es que le hayan quedado claros los conceptos y al parecer, por lo menos por las notas, veo que sí, ¿ya? Lo que sí, como les dije ayer, hubo 4 personas que no hicieron el control, lo que queda el 20% del curso, así que eso me dejó un poco preocupado porque los controles tienen un rol importante en la nota final y espero que para el próximo control no pase lo mismo, ¿ya? Y si tienen cualquier inconveniente o no pueden hacerlo o cualquier cosa, lo único que les pido es que me avisen en cuanto sepan que no lo van a poder hacer o que van a tener problemas, para no dejarlo por última hora. Así que eso, por mi parte yo estoy listo, y si no tienen más dudas o comentarios, lo dejamos hasta acá. Voy a dejar de compartir mi pantalla por dentro. Listo, que estén bien. Buenas noches y descansen. Y recuerden Profe. tratar de darle alguna leída a las clases que hemos tenido para que no se vayan quedando atrás con los conceptos, ¿ya? De recomendación. Buenas noches, chao, que estén bien. Nos vemos el lunes.